Imagínate un mundo patas para arriba. La Revolución Francesa acaba de tirar abajo 1000 años de reyes, de certezas. La gente no sabe en qué creer, es un caos total. Y en medio de todo ese quilombo, un tipo se para y dice, «Che, tranquilos, yo tengo la solución definitiva para todo esto». Bueno, ese hombre existió. Y para entender su historia, que es increíble, nos vamos a apoyar en el gran trabajo del profesor Pablo Gabriel Barreto. A ver, paremos la pelota un segundo y pensemos en esto. ¿Sería posible usar la misma ciencia que nos explica cómo funcionan los planetas para terminar con la pobreza, las guerras, la inestabilidad? ¿En serio? Bueno, esa fue la pregunta que obsesionó toda la vida a nuestro protagonista. Y el valiente que se animó a decir que sí y que tenía la respuesta fue Augusto Comte, un pensador francés que estaba convencido, pero convencido en serio, de que había encontrado el manual de instrucciones para construir la sociedad perfecta. Una idea, como te imaginarás, tan gigante que iba a levantar una polvareda tremenda. Para entender a Comte, primero tenemos que entender su época, ¿no? Era un tiempo de un vértigo absoluto. Los cimientos del mundo, o sea, la idea de que los reyes gobernaban por derecho divino, la autoridad total de la Iglesia, todo eso se había derrumbado. La gente buscaba con desesperación algo nuevo, algo sólido de qué agarrarse. Mira esta línea de tiempo. El tipo vivió en medio de revoluciones, vio nacer y caer imperios, vio volver a los reyes, un descontrol. Todo este caos lo terminó de convencer de que la humanidad necesitaba, pero con urgencia, un sistema de ideas nuevo, uno que fuera estable, que se pudiera predecir y, sobre todo, que fuera científico. Y acá es cuando Comte saca un conejo de la galera. Su gran solución, la filosofía que supuestamente iba a cambiarlo todo, el positivismo. La idea central es simple, pero para la época era una bomba. La única fuente de conocimiento verdadero es la ciencia. Fin de la discusión. Ojo, la clave es esta. Para Comte, si no lo podés observar, si no lo podés medir, si no lo podés comprobar con un experimento, entonces no es conocimiento real. Todo lo demás, la teología, la metafísica, las grandes ideas abstractas, era cháchara, cosas del pasado. El futuro, para él, se construía con hechos, con datos, con leyes comprobables. Ahora, lo más fascinante es cómo armó toda esta teoría. Para él, la historia del pensamiento humano no era un desorden, sino una evolución con un guión. Como una escalera que, como especie, todos teníamos que ir subiendo, escalón por escalón. Es su famosa ley de los 3 estados. Es bastante simple. Primero, el estado teológico, cuando creíamos que los dioses o un dios manejaban todo. Después, el estado metafísico, cuando empezamos a buscar explicaciones en cosas más abstractas, como la razón o la naturaleza. Y por último, la cima de la evolución, el estado positivo, cuando por fin entendemos el mundo con la ciencia. Según Comte, la Europa de su época estaba justo ahí, a un pasito de llegar a la meta. Y esta frase es la clave de todo. Saber para prever, prever para poder. El objetivo no era acumular conocimiento para un programa de preguntas y respuestas. No, el conocimiento científico te permite predecir qué va a pasar. Y si podés predecir, podés controlar, podés planificar, evitar las crisis. En resumen, podés tener el poder para diseñar un futuro mejor. Pero claro, acá había un temita. Vos podías usar la ciencia para estudiar las estrellas, o los químicos, o los animales, pero para estudiar a la gente, a la sociedad, Comte se dio cuenta de que le faltaba una herramienta. Tenía que inventar una ciencia que no existía. Y así, de su cabeza nació la sociología. Él inventó la palabra y el concepto. Pero ojo, para él no era una ciencia más del montón. Era la ciencia reina. La más difícil, la más compleja, la más importante, porque su misión era juntar el saber de todas las otras ciencias para por fin organizar a la humanidad. Casi nada, ¿no? Y la dividió en 2 partes. Por un lado, la estática social, que estudia el orden, o sea, que hace que la sociedad no se desarme en 1000 pedazos. Bueno, la familia, la religión, el lenguaje, las estructuras fijas. Y por otro lado, la dinámica social, que estudia el progreso, las leyes que explican cómo y por qué cambiamos. Con estas 2 cosas, él creía que tenía el mapa completo del funcionamiento de la sociedad. Bueno, hasta acá parece un plan sin fisuras, ¿no? Una sociedad ordenada por la ciencia, manejada por expertos, caminando derechito hacia el progreso. Pero, como siempre, hay un pero, no todos estaban de acuerdo con esta utopía. De hecho, varios de los cerebros más grosos de la historia le saltaron a la yugular. Y mira los nombres que tenemos en la lista. No son ningunos improvisados, ¿eh? Tenés a Karl Marx, que le decía que se olvidaba de lo más importante, la guita y la lucha de clases. A Nietzsche, que veía todo esto como una máquina de aplastar la individualidad.
e incluso otros sociólogos como Durkheim o Weber que le criticaron la falta de método. Cada uno, desde su lado, le encontró un agujero enorme al sistema de Comte. Vamos a ver las críticas más fuertes. Para Marx, Comte vivía en un termo, en un mundo de ideas. Le decía, che, Augusto, ¿de qué progreso me estás hablando si la mitad de la sociedad está siendo explotada en las fábricas? Para Marx el verdadero motor de la historia no eran las ideas, sino la lucha económica, la pelea entre clases, algo que el positivismo de Comte ni registraba. La cosa se puso peor cuando Comte, ya más de grande, propuso crear una religión de la humanidad, con sus propios santos y rituales, para reemplazar al catolicismo. Marx directamente se le debe haber reído en la cara. Dijo que era más de lo mismo, otro opio para el pueblo, una distracción, una excusa para que los trabajadores no se dieran cuenta de que los estaban explotando. Nietzsche, en cambio, lo atacó desde un ángulo totalmente distinto, mucho más filosófico. Para él, esta obsesión con la ciencia era una forma de nihilismo. ¿Qué es eso? Es una filosofía que le saca todo el jugo, todo el sentido a la vida. Reducir la existencia humana a hechos que se pueden medir era para Nietzsche matar la pasión, el arte, la creatividad, matar esa fuerza que nos empuja a ser más grandes, lo que él llamaba la voluntad de poder. Era básicamente una receta para crear un mundo gris y mediocre. Y ojo, que no solo le pegaron desde la izquierda o desde la filosofía más radical. Los liberales, gente como John Stuart Mill, también se asustaron. Vieron en esta idea de una sociedad gobernada por una élite de científicos un peligro tremendo para la libertad de cada uno. ¿Quién iba a decidir que era progreso? ¿Y qué pasaba si a vos no te gustaba ese progreso? Sonaba, y mucho, a una dictadura de expertos. Entonces, ¿quién tenía razón al final? ¿Comte era un genio que vio el futuro o un loco con delirios de grandeza? Y bueno, como casi siempre en la vida, la respuesta está en el medio. Su legado es súper complejo, está lleno de contradicciones, pero es imposible negar que cambió la forma en que pensamos. Vamos a resumirlo. Le pese a quien le pese, Comte es el padre de la sociología. Fue el primero que dijo, fuerte y claro, que a la sociedad se la puede y se la debe estudiar con método científico. Y quizá lo más importante de todo, nos dejó picando preguntas que hoy siguen más vivas que nunca. ¿Hasta dónde puede llegar la ciencia? ¿Cómo hacemos para equilibrar el orden que necesitamos para vivir juntos con la libertad que cada uno de nosotros quiere tener? Y con esta pregunta los dejo pensando. Hoy, en pleno siglo XXI, tenemos algoritmos que predicen lo que vamos a comprar, lo que vamos a votar. Gobiernos que usan Big Data para tomar decisiones. Una fe casi religiosa en que la tecnología nos va a resolver todos los problemas. ¿No es esto en el fondo una versión moderna del sueño de Comte? La pregunta del millón es si estamos construyendo esa sociedad ordenada y perfecta que él imaginó, o si, como temían sus críticos, estamos entrando de a poquito en una jaula de oro tecnológica. La discusión, como ven, está más abierta que nunca.